Donde quiera que vaya, la pila de Volta estará. Con duración y potencia es siempre fresca, la pila de Volta estará. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo del momento en que me estén mirando. Yo soy Damián Gulich y este es un nuevo encuentro de física. En esta ocasión vamos a hablar sobre trabajo electrostático y potencial. Cosas a tener en cuenta que vimos antes y que nos van a servir para el encuentro de hoy. Supongamos dos partículas cargadas, muy pequeñas, Q1 y Q2. Supongamos que a Q1 la ponemos justo en el origen de coordenadas y a Q2 la ponemos en una posición R vector, pensando ya en coordenadas esféricas. La ley de Coulomb nos dice cuál es la fuerza que esta partícula 2 experimenta por la presencia de la partícula 1 y tiene esta expresión: F21 es igual a 1 sobre 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 sobre R cuadrado, donde este R cuadrado no tiene la flecha porque es esta distancia, y esto va en la dirección de R versor. Desde luego también trabajamos con el campo eléctrico, lo definíamos con cargas de prueba. Ahora Q2 tenía que ser una carga pequeña para no perturbar el campo eléctrico de Q1, y lo podemos definir en este caso como F21 sobre Q2. Y en este caso, de la expresión que tenemos de la ley de Coulomb, esto se reduce a 1 sobre 4 pi epsilon 0 Q1 sobre R cuadrado en la dirección de R versor, donde R versor es el versor radial de las coordenadas esféricas. Hoy vamos a discutir entonces sobre dos grandes temas: la energía potencial electrostática y luego sobre el potencial electrostático. Dentro hacemos un gran homenaje a Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Volta, genial científico italiano, nacido en 1745, fallecido en 1827. Aquí lo tenemos a don Alessandro en su estatua que está en el patio principal del edificio de decanato de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata. ¿Qué le debemos a Volta? Bueno, él fue el inventor de la pila eléctrica y además descubrió el gas metano. Recordemos también algunas cosas. Comencemos con el trabajo que hace una fuerza. Supongamos una fuerza, que es una entidad vectorial, que está definida en todo punto del espacio, y supongamos una trayectoria, que es esta línea punteada, a la que vamos a llamar gamma mayúscula. Entonces, recordemos que el trabajo realizado por esta fuerza F a lo largo de la trayectoria gamma, que empieza en el punto A y termina en el punto B, es WAB igual a la integral a lo largo de la trayectoria gamma de F producto escalar diferencial de L, donde F sí tiene que calcularse sobre cada punto de la trayectoria gamma, y F escalar diferencial de L es la proyección de F en la dirección de diferencial de L. Este resultado es, como ven, por definición, un escalar. Que sea un escalar quiere decir que el resultado es un número con unidades. Si las fuerzas se miden en newtons y las longitudes se miden en metros, porque estamos en el MKS, entonces el resultado es newtons por metro, y eso tiene un nombre especial que es el joule. Dado que estamos hablando de fuerzas en el sentido más amplio posible, lo más general que sucede es que dadas dos trayectorias, llamémoslas gamma 1 y gamma 2, recorridas de esta manera cada una, que tienen los mismos puntos extremos, es decir, que las dos comienzan en el punto A y terminan las dos en el punto B, lo que sucede es que la integral de F escalar diferencial de L a lo largo de la trayectoria gamma 1, por lo general, es distinta de la integral de F escalar diferencial de L a lo largo de la trayectoria gamma 2, ya que esta integral puede depender del camino. Sin embargo, sí existen casos especiales en los cuales sí se cumple que la integral de F escalar diferencial de L a lo largo de gamma 1 es lo mismo que la integral de F escalar diferencial de L a lo largo de gamma 2 para cualesquiera trayectorias distintas gamma 1 o gamma 2 con los mismos puntos extremos. Es decir, que el trabajo WAB solo depende de A y de B y no de la trayectoria en el medio. Si vamos y volvemos, entonces tenemos este resultado que está aquí. Decimos que la fuerza vector F de R es conservativa si para toda curva cerrada gamma se cumple que la integral cerrada a lo largo de la trayectoria gamma de F escalar diferencial de L da 0. Y esta integral es cerrada porque gamma es una curva cerrada. La pregunta que nos va a ocupar por buena parte de este encuentro es la siguiente. La fuerza de Coulomb, que es la fuerza de interacción eléctrica entre partículas cargadas, ¿es una fuerza conservativa? ¿Sí o no? De vuelta, consideremos dos partículas,
Q1 y Q2, esas son sus cargas. Q1 está firmemente puesta en el origen de coordenadas y la partícula Q2 está en el vector posición R en coordenadas esféricas. La fuerza que la partícula 2 experimenta por la presencia de la partícula 1 es 1 sobre 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 sobre R cuadrado en la dirección de R versor. Llamemos a esa posición el punto A. Sin perder generalidad, para todos los dibujos vamos a considerar que las dos partículas son de carga positiva. La fuerza, en esencia, es una fuerza que depende de la distancia R que existe entre las dos partículas. Y esto es un detalle no menor. Vamos a calcular ahora el trabajo hecho por la fuerza de Coulomb radialmente. Para poder censar eso, vamos a tener que tomar la partícula Q2 y alguien va a tener que mover las cosas. Ese agente externo voy a ser yo, así que voy a calcular el trabajo que me va a costar a mí para mover a esta carga desde un punto a una distancia RA hasta un punto a una distancia RB sobre la misma recta. Ahora, para que este truco funcione, el agente externo, es decir, Damián Gulich, va a tener que mover esta partícula de manera cuasi estática. ¿Qué significa cuasi estáticamente? Que me voy a mover muy lentamente, de manera tal de excluir de la discusión ¿qué cosa? A la energía cinética. Digámoslo más formalmente, esto lo que nos va a permitir es establecer las características de la fuerza de Coulomb en términos de las maldades que haga el agente externo. Así que el trabajo WdG, que es el trabajo que hace Damián Gulich en joules, es operando una fuerza externa, FdG, que es opuesta a F2,1, que es una fuerza interna del sistema. Y además, la fuerza que hace Damián Gulich es infinitesimalmente mayor, de manera tal de garantizar el movimiento cuasi estático, es decir, que la energía cinética va a ser cero. Muy bien, calculemos el trabajo que hace Damián Gulich como agente externo para este desplazamiento entre RA y RB. Esto va a ser sencillamente la integral entre RA y RB de la fuerza que hace Damián Gulich, producto escalar diferencial de R, donde ahora ya estamos trabajando las coordenadas esféricas. Pero la fuerza que hace Damián Gulich es aproximadísimamente igual y opuesta a F2,1, así que en vez de poner FdG, yo puedo poner menos F2,1, pero el menos a la integral lo que hace es dar vuelta los límites de integración, así que WdG termina siendo la integral entre RB y RA de F2,1 escalar diferencial de R. Y ahora podemos reemplazar explícitamente F2,1 por la expresión de la fuerza de Coulomb. Esto queda la integral entre RB y RA de 1 sobre 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 sobre R cuadrado en la dirección de R versor, producto escalar de R como vector. Pero notemos que el desplazamiento es radial, así que dr se puede escribir como R versor por diferencial de R. Así que esta parte que está aquí me quedó como R versor, producto escalar R versor, es un versor, producto escalar sí mismo, eso da 1. Y además, fijémonos que Q1, Q2 sobre 4 pi epsilon 0 no está afectado por la variable de integración que es dr y se puede sacar de la integral. Así que esto queda como Q1, Q2 sobre 4 pi epsilon 0 por la integral entre RB y RA de 1 sobre R cuadrado diferencial de R. ¿Cuánto da esto? Bueno, da Q1, Q2 sobre 4 pi epsilon 0 y la primitiva de 1 sobre R cuadrado es menos 1 sobre R evaluada entre RB y RA. Así que ahora aplicamos la regla de Barrow. Y el resultado final queda de esta forma. Y escribámoslo en dos términos. Q1, Q2 sobre 4 pi epsilon 0, 1 sobre RB, menos Q1, Q2 sobre 4 pi epsilon 0, 1 sobre RA. A este resultado, que lo copié para tenerlo a mano, se puede expresar luego en términos de una cosa que llamaremos delta U. Pero notemos ahora como un resultado muy importante que tenemos a la vista es que esto solamente depende de los extremos, es decir, de RA y de RB, de nada más. Dicho de otra manera, esto que está escrito acá depende de un par de puntos, compara dos puntos del espacio. El trabajo que calculamos es, de vuelta, digámoslo, una función de los puntos inicial y final. A menudo se dice que el punto de inicio, A la distancia RA de la carga Q1, se conoce como referencial. Ahí lo tenemos escrito, RA se llama el referencial. Porque un caso muy importante es cuando se toma como referencial al infinito, es decir, RA tiende al infinito. En estas condiciones, el trabajo realizado por Damián Gulich queda biunívocamente definido por el punto final a la distancia RB. Más en detalle, si RA tiende al infinito, este término que está acá da 0 y por lo tanto WdG
es igual a Q1, Q2 sobre 4pi epsilon 0, 1 sobre RB. Queda totalmente definido por qué valor, el valor de RB. Es decir, que a cada punto del espacio, a la distancia RB de la carga Q1, le queda asignado un trabajo fijo para poner allí radialmente a la carga Q2, trayendo a Q2 ¿desde dónde? Desde el infinito. Infinito significa lo suficientemente lejos. En condiciones usuales, lo suficientemente lejos puede ser la esquina de casa. Todo muy lindo con los desplazamientos radiales, pero para poder decir que una fuerza es conservativa necesitamos considerar trayectorias arbitrarias. Muy bien, entonces dejemos nuestra carga Q1 en el origen de coordenadas y pongamos nuestro punto A aquí y nuestro punto B final aquí. La distancia que hay hasta el punto A es RA y la distancia que hay hasta el punto B es RB. Y unimos estos dos puntos con una trayectoria arbitraria. Ahora viene un truco maravilloso. A escala muy pequeña podemos imaginarnos que esta trayectoria se puede representar con una sucesión de movimientos que son orbitales y radiales. Orbitales, radiales, orbitales, radiales, orbitales, radiales. Esta descomposición es muy útil. ¿Por qué? Porque en el caso de los movimientos que son orbitales, como este que tenemos aquí, la fuerza coulombiana siempre va a ser perpendicular ¿a qué cosa? Al desplazamiento diferencial de L. Así que en estos tramos, los orbitales de vuelta, el trabajo que se realiza es 0. ¿Por qué? Porque F producto escalar diferencial de L da 0. En los desplazamientos que son radiales, como el que está dibujado acá, la fuerza es paralela al desplazamiento. Y nos estamos moviendo como el razonamiento que vimos más temprano para los desplazamientos radiales. Entonces, el trabajo realizado termina siendo solo el que calculamos radialmente con esta expresión que tenemos por acá. Y es para cualquier trayectoria con esos dos extremos. Por lo tanto, y ahora viene la gran conclusión, la fuerza de Coulomb es una fuerza conservativa y por lo tanto va a haber asociada una magnitud llamada energía potencial. Como la fuerza de Coulomb es conservativa, a este sistema hay asociada una energía potencial U. De la expresión del trabajo que hacía el agente externo, podemos decir que esto es igual a delta U, la variación de la energía potencial, que es un escalar y que se mide en joules. A esto le damos un nombre que es la energía potencial electrostática. ¿Por qué electrostática? Porque nosotros la vamos a medir cuando las cargas están quietas. Ahora, esto determina un campo escalar referido a qué cosa? A un referencial. Si el referencial es el infinito, entonces podemos decir que la energía potencial queda definida para cualquier punto del espacio a una distancia r de la carga Q. Y en ese caso podemos obviar la letra delta y por lo tanto U de R nos queda de esta forma. Q1, Q2 sobre 4pi epsilon 0 por 1 sobre R. Y nótese, cosa muy importante, que la energía potencial electrostática en el referencial, que en este caso es el infinito, da 0. ¿Qué me dice esto? Que si tengo fija en algún lugar una carga Q1 y vengo con una carga Q2 desde la esquina, voy a tener que hacer todo este trabajo para llevar a la carga Q2 hasta una distancia R de Q1. Principio de superposición. Si hay fijo un sistema de n cargas en el espacio, como estas que están aquí, podemos utilizar el principio de superposición para decir la energía necesaria para traer una carga Q0 desde el infinito, la esquina, por ejemplo, hasta un punto que está puesto en la coordenada vector R. Veámoslo para un sistema chico de tres cargas, Q1, Q2 y Q3, que están fijas en estas posiciones respecto de un sistema de coordenadas. Y ahora venimos con la partícula Q0 desde la esquina o desde la otra cuadra, empujándola y haciendo trabajo contra las fuerzas coulombianas que ejercen todas esas partículas. Así que el trabajo que hará el agente externo para llegar hasta esta posición R va a ser sencillamente la suma de los trabajos que hay que hacer para venir desde el infinito hasta esta distancia de la partícula Q1, más el trabajo que hay que hacer para venir desde el infinito para dejar a esta partícula a esta distancia de Q2, más el trabajo que hace falta para traer a esta partícula Q0 desde el infinito hasta esta distancia de Q3. Formalmente, la energía potencial electrostática de una carga Q0 frente a un sistema de n cargas es una variante de lo que vimos para dos cargas. Y bueno, ¿cómo va a quedar esta expresión? La energía potencial electrostática para la partícula Q0 en esta posición R vector es igual a Q0 sobre 4pi epsilon 0 por la sumatoria desde i igual 1 hasta n de Q sub i dividido R menos RI en módulo,
que no es ni más ni menos que la energía potencial electrostática de esta partícula a esta distancia de Q1 más la energía potencial electrostática de esta partícula a esta distancia de Q2 más la energía potencial electrostática de esta partícula a esta distancia de Q3 y así sucesivamente. Energía de un sistema de cargas. Si se va a construir un sistema de n cargas que van a quedar fijas en el espacio, podemos usar el principio de superposición para decir la energía almacenada trayendo cada una de esas partículas desde el infinito hasta su punto final RI. Por ejemplo, supongamos que inicialmente no hay ninguna de estas partículas y venimos con la partícula Q1 desde el infinito y la dejamos en la posición R1. Como no hay ninguna partícula presente, no estamos haciendo trabajo contra ningún campo y por lo tanto eso nos cuesta 0 energía. Muy bien, que quede entonces Q1 fija en su lugar. Y luego desde el infinito venimos con la partícula Q2 hasta esta posición R2. Y tenemos que anotar cuánto trabajo hicimos para llegar hasta esta distancia de Q1. Bueno, eso es sencillamente 1 sobre 4pi epsilon 0 Q1 Q2 sobre la distancia entre Q1 y Q2, que la podemos sacar con el módulo de R2 menos R1, por ejemplo, ¿sí? Y ahora estas dos partículas se quedan fijas. Y ahora venimos con otra partícula Q3 desde el infinito hasta esta posición R3. Y el trabajo que cuesta venir desde el infinito con Q3 hasta esta posición va a ser el trabajo que cuesta para estar a esta distancia de Q1 más el trabajo que cuesta estar a esta distancia de Q2. Y así sucesivamente con todas las partículas que yo traiga para conformar mi sistema. Por cada partícula que se agrega se suma trabajo contra cada una de las partículas que ya están. Sumando pacientemente vamos a tener toda la energía en joules que costó armar ese sistema. Formalmente la energía U que costó armar este sistema es la energía electrostática de este sistema de carga. Se puede escribir como 1 sobre 4pi epsilon 0 por 1/2 de la sumatoria entre I igual 1 y n. N es la cantidad de partículas que tenemos con el índice I distinto de J de qué cosa, de QI por QJ dividido el módulo de RJ menos RI. Esto desde luego es una notación informal y lo que quiere decir sume todas con todas las energías. Y acá hay un factor 1/2, ¿por qué? Porque en la suma así puesta es una suma tonta, es decir, la partícula 1 con la partícula 3 se cuenta 2 veces, así que por lo tanto tenemos que multiplicar por 1/2 para contarla una sola vez. ¿Cómo es la relación entre la energía potencial electrostática y la fuerza? Planteemos ahora la variación de la energía potencial electrostática en términos de la fuerza interna del sistema. Por ejemplo, para una pequeña variación de la fuerza externa en una dirección de L, bueno, F escalar de L es más de U. Pero como la fuerza interna y la fuerza externa son opuestas, entonces para la fuerza interna, F escalar diferencial de L va a dar menos diferencial de U. Démosle una expresión cartesiana a cada uno de estos vectores. Fx, Fi, Fz, producto escalar de x, de y, de z. Y por el otro lado, ¿cómo se escribe menos de U? Bueno, del lado derecho nos queda menos el desarrollo del diferencial de U en términos de x, e y y z. ¿Y eso cómo va a quedar? Menos factor común de qué cosa? De la derivada parcial de U respecto de x por diferencial de x más la derivada parcial de U respecto de y por diferencial de y más la derivada parcial de U respecto de z por diferencial de z. Así que dejamos el menos afuera y esto se puede escribir como un producto escalar. ¿De qué cosa? De du de x punto y coma, de u de y punto y coma, de u de z, producto escalar de x, de y, de z. Pero este vector que está acá tiene una forma conocida que es el gradiente de u. Desde luego nos queda un menos producto escalar diferencial de L, porque esta forma también la conocemos. Ahora, en esta serie de igualdades lo que me quedó a la izquierda de todo es la fuerza interna producto escalar diferencial de L. Y a la derecha de todo me quedó menos gradiente de U producto escalar diferencial de L. De donde comparando lo que tengo que concluir necesariamente es que la fuerza interna se puede hallar como menos el gradiente de U. Con esta expresión que está acá. Menos derivada parcial de U respecto de X punto y coma, derivada parcial de U respecto de Y punto y coma, derivada parcial de U respecto de Z. Para poder cumplir con esta definición se pide entonces que la función U sea continua. La fuerza entonces apunta hacia los mínimos del potencial. Tratemos de llevar todo a términos más amigables, así que consideremos ahora el concepto de trabajo por unidad de carga. Tengamos en mente de vuelta lo que discutimos cuando vimos el trabajo radial. Y acordémonos que por la definición del campo eléctrico, la fuerza es
Q veces el campo eléctrico, en este caso Q2. Muy bien, el trabajo radial que hacía el agente externo para mover una carga Q2 desde una distancia RA hasta una distancia RB de una partícula Q1 era más delta U. En el medio vimos que esto se podía escribir también como la integral entre RB y RA de F2,1 escalar diferencial de R, donde esta era la fuerza coulombiana que la partícula 2 experimentaba por la presencia de la partícula 1 en el origen. Ahora, digamos explícitamente que F2,1 es Q2 veces por E1, llamémoslo, y entonces esta expresión queda de esta manera que tenemos acá. Estas integrales venían entre la distancia final y la distancia inicial, así que para embellecerlo un poco, hagámoslo entre la distancia inicial y la distancia final. El precio que se paga al dar vuelta a los límites de integración es que hay que poner un signo menos aquí adelante, así que esta expresión queda menos Q2 veces la integral entre la distancia inicial y la distancia final, este es el referencial, ¿de qué cosa? De E1, que es el campo electrostático, producto escalar diferencial de R. Y esto ya sabíamos que era más delta U, la variación de la energía potencial electrostática. Donde E1 es el campo de la partícula fija Q1 y delta U es la variación de la energía potencial electrostática. Esta expresión que está acá se puede escribir de esta manera sacando a Q2. Q2 es un número que representa a la carga 2 y esto es una operación que se hace sobre una propiedad del espacio conferida por la presencia de la carga 1 en el origen. Y esto, por esto nos da la variación de la energía potencial electrostática. Así que ahora vamos a definir una magnitud vinculada con esta propiedad del espacio que está originada por la presencia de la carga 1 y a esto lo vamos a llamar la diferencia de potencial delta V corta. Así que tenemos esta relación. Q2 por delta V es igual a delta U, de donde delta V también se puede decir como delta U sobre Q2. Así que qué interesante que las unidades de U son los joules y las unidades de Q2 son los coulombs. Así que esta magnitud delta V tiene unidades de joules sobre coulomb. Desde luego, como está definido por una integral, esta cosa, delta V, se puede escribir como V sub B menos V sub A, es decir, una diferencia de potenciales. De vuelta, ¿esto qué representa? Esto representa trabajo por unidad de carga. Aquí es donde viene el homenaje, porque los joules sobre coulomb, es decir, unidades de trabajo por unidad de carga, tienen un nombre especial que es el volt, en honor a Alessandro Volta. Estos volts son los mismos volts que figuran en las baterías o pilas que son invento de Volta. Lo dicho recién era considerando desplazamientos radiales, pero es el momento de hacer la definición formal y general. Consideremos entonces un campo eléctrico E, es decir, una propiedad vectorial del espacio. Consideremos también un punto inicial A y un punto final B. Entonces definimos la diferencia de potencial entre esos dos puntos como delta V igual a menos la integral entre el punto inicial A y el punto final B de E producto escalar diferencial de L. Esto es increíblemente útil. ¿Por qué? Porque esta cuenta está sacada en términos de una propiedad vectorial del espacio y lo que me permite es decir muy rápidamente, si yo conozco cuánto es la diferencia de potencial entre dos puntos del espacio, cuánta energía me va a costar mover una carga Q entre esos dos puntos embebidos en este campo eléctrico y cuánto es ese trabajo que me va a costar, Q veces por delta V. Por ejemplo, supongamos que quiero mover una carga de 2 coulombs, digamos que es una barbaridad, entre dos puntos que se saben que tienen una diferencia de más 3 volts. Bueno, el trabajo que me va a costar hacer ese movimiento va a ser sencillamente 2 por 3, 6 joules. ¿Por qué? Porque los coulombs por volts son joules. Desde luego, delta V puede ser positivo o puede ser negativo. Delta V, con su definición, compara pares de puntos del espacio. Así que recordemos cómo era la energía potencial electrostática para un sistema de dos cargas cuando el referencial que tomábamos era el infinito. La expresión que teníamos era 1 sobre 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 por 1 sobre R, donde R es la distancia entre los dos. Así que si seguimos la misma lógica aquí de definir delta V como delta U sobre Q, bueno, dividamos por Q2. Entonces, ahora lo que vamos a encontrarnos es con un campo escalar de energía por unidad de carga
para todo punto del espacio de la forma V de R igual a U de R sobre Q2, que es Q1 sobre 4pi epsilon 0 por 1 sobre R. Noten que en estas condiciones el potencial en el infinito es 0. A esta función que tenemos acá, que es muy importante, se la llama el potencial electrostático a secas o potencial eléctrico, o incluso a veces se la llama potencial absoluto. Desde luego esta es una función que ahora está biunívocamente definida para cada punto del espacio, ya no para pares de puntos. Y entonces tenemos un campo escalar para todo el espacio, lo cual es una ventaja operativa considerable. La ventaja operativa del potencial por sobre el campo eléctrico es evidente, porque el campo eléctrico le asigna a cada punto del espacio una flecha de 3 coordenadas y hay que trabajar con 3 coordenadas. Mientras que el potencial, así definido, por ejemplo, nos asigna a cada punto del espacio un número. Con todo lo visto, volvamos a un caso que ya teníamos más o menos estudiado, que era el de una esfera que podía ser conductora o podía ser un cascarón muy delgado, que tiene una cierta carga Q. En condiciones de equilibrio electrostático, la carga Q se reparte uniformemente en toda esta superficie y nosotros vimos cómo era la forma que tenía el campo eléctrico en todo el espacio con la ley de Gauss. Esto era 1 sobre 4pi epsilon 0 Q sobre R cuadrado en la dirección de R versor cuando estábamos parados en un punto R que estaba a una distancia mayor que el radio de la esfera. Y adentro del volumen de la esfera el campo eléctrico es 0. De vuelta, condiciones de equilibrio electrostático. La pregunta que nos vamos a hacer ahora es cómo es la función de potencial en función de la coordenada radial en todo el espacio para esta distribución de carga. Lo primero que tenemos que notar es que esta distribución de carga, es decir, el lugar donde están puestas las cargas, es una distribución que está acotada en el espacio. Quiere decir que todas las cargas se pueden envolver completamente por una esfera. Y en esas condiciones existe un referencial privilegiado que es el infinito. Así que con esto en mente vamos a darnos a la tarea de calcular el potencial electrostático en todo punto del espacio, sabido qué cosa, la forma que tiene el campo eléctrico para esta distribución. Desde luego el espacio va a quedar limitado por dos regiones. Una región cuando la coordenada radial R tenga un valor mayor que el radio de la esfera, y otra región es cuando la coordenada radial R tiene un valor más chico que el radio de la esfera. Así que veamos qué es lo que sucede en la región cuando R es más grande que el radio de la esfera. Bueno, muy bien, entonces planteamos esto de la siguiente manera. Decimos que B de R en esta situación, no nos olvidemos que estamos tomando como referencial infinito, así que la función de potencial es el potencial o potencial absoluto. Por definición es menos la integral de E escalar diferencial de L entre el referencial, que en este caso es el infinito, y un punto a una distancia R. Ahora hagamos el siguiente truco que nos va a simplificar un poco la parametrización. Este menos puede dar vuelta a los límites de integración, así que lo podemos poner como la integral entre R e infinito de E escalar, y ahora el diferencial de L es directamente de R. Esto es una manera también válida de verlo. Y ahora vamos con lo que nosotros conocemos, que es la forma que tiene el campo eléctrico en esta región del espacio. Bueno, esto va a ser la integral entre R e infinito de 1 sobre 4pi epsilon 0 Q sobre R cuadrado en la dirección de R versor, producto escalar, y ahora de R lo podemos escribir como R versor de R, donde R producto escalar R da 1, y entonces ahora todo me quedó integrado en términos de la variable R, y todo lo que no sea R se puede sacar de la integral, así que esto queda Q sobre 4pi epsilon 0 por la integral entre R e infinito de diferencial de R sobre R cuadrado. Desde luego esto va a dar Q sobre 4pi epsilon 0, y la primitiva de 1 sobre R cuadrado es menos 1 sobre R, y esto va a estar evaluado entre R e infinito. Así que menos 1 sobre R evaluado en el límite superior da 0, y menos 1 sobre R es lo que me queda evaluado en el límite inferior. Así que esto directamente queda como más Q sobre 4pi epsilon 0 1 sobre R, que, o casualidad, es exactamente la misma forma que encontramos para el potencial de una carga puntual puesta en el origen. Así que mientras nosotros nos movamos en
una distancia que sea mayor que el radio de una esfera conductora cargada, el campo eléctrico es exactamente igual que el campo eléctrico de una carga puntual, y además el potencial en ese punto también es exactamente de la misma forma que el potencial para una carga puntual en el origen. Esta esfera cargada es un muy buen modelo de un generador de Van der Graaf, una esfera, un casquete esférico metálico que permite acumular cargas en su superficie. Así que supongamos un radio de 0,3 metros, es decir, un diámetro de 60 centímetros, no me alcanzan las manos para dibujarlo acá, y supongamos que hay una carga Q de 10 microcoulombs. Así que tomemos algunos lugares sobre los cuales nos podemos parar, es decir, algunos puntos P a distintas distancias, y veamos cuánto es el potencial respecto de dónde, respecto al infinito, ¿sí? Entonces, por ejemplo, con estos valores, R igual a 0,3 metros y Q igual a 10 microcoulombs, parémonos, por ejemplo, en una distancia R igual al radio de la esfera. En estas condiciones, la diferencia de potencial que hay entre el infinito y la superficie de la esfera, dicho a secas, cuál es el potencial que tiene esta superficie esférica, nos da exactamente, vamos a poner B en R, igual a 300.000 volts, que también lo podemos escribir como 3 por 10 a la quinta volts. Ahora, si nos paramos a una distancia mayor, es decir, pongamos por ejemplo R igual a 2R, dupliquemos la distancia. Primero nos paramos acá, ahora parémonos por aquí. Bueno, en esas condiciones B a 2R de distancia, lo que nos da, pongámoslo en notación científica, es 1,5 por 10 a la quinta volts, también un valor considerable. Sin embargo, si nos paramos a una distancia mucho más grande, por ejemplo 10R, el valor del potencial, ¿cuánto nos va a dar en este caso? Bueno, en este caso nos da un valor mucho más grande, que es 30 kilovolts, es decir, 30.000 volts. Y si nos paramos en el infinito, es decir, por ejemplo, la esquina de casa, entonces el potencial, obviamente, es el potencial parados en el referencial. ¿Y eso cuánto da? Bueno, eso da 0 volts. Supongamos que yo ahora me pongo en el bolsillo una carga Q0 igual a 1 coulomb, para hacer las cuentas mucho más sencillas, y parto desde el infinito, es decir, desde la esquina de casa, y vengo caminando haciendo fuerza contra este campo eléctrico, y voy aterrizando en estos mismos lugares para los cuales yo ya calculé cuánto es el potencial. Bueno, muy fácilmente podemos decir cuánto es el trabajo que a mí me cuesta en joules venirme desde el infinito hasta cada uno de estos lugares. ¿Por qué? Porque el trabajo W va a ser Q veces el potencial en el cual yo me detenga al final de este proceso. Bueno, primer caso, me pongo esta carga en el bolsillo y vengo caminando con mucho esfuerzo hasta llegar a la superficie R chica igual R mayúscula. Entonces ahí encontraremos W en R, que es el trabajo en joules que me va a costar. Esto va a ser Q0 veces por V en R, porque esto me dice la energía por unidad de carga, así que si lo multiplico por la carga voy a tener la energía, y en este caso la cuenta es muy sencilla, voy a tener que multiplicar 1 coulomb por 3 por 10 a la 5 volts, esto da sencillamente 3 por 10 a la quinta joules. ¿Esto a qué equivale, para ponerlo en contexto? Bueno, esto equivale a que una persona de masa promedio suba por la escalera un edificio de 400 metros de alto. Desde luego, también podemos calcular ahora los trabajos que hacen falta para llegar a los otros lugares. Por ejemplo, W para llegar a 2R, es decir, pararnos por acá, por este lugar. En ese caso, esto da un valor de 1,5 por 10 a la quinta joules, donde dice Q0 por B. Después, si nos paramos en este otro lugar, a 10 veces el radio de la esfera, W a 10R, esto daba 30 kilovolts multiplicado por 1 coulomb, esto da 30 kilojoules. Y si me quedo en el infinito, el trabajo que hace falta para quedarse quieto en el infinito, es decir, en la esquina de casa, es 0. Y ahora veamos qué es lo que sucede en la otra región, es decir, la región interior.
siempre va a seguir valiendo la definición. Así que B en la coordenada R va a ser menos la integral entre el infinito y R del campo producto escalar diferencial de L. Ahora, esto lo tenemos que ver en dos partes. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy diciendo aquí es que vengo desde el infinito hasta este lugar. Pero venir desde el infinito hasta este lugar interior equivale a ir desde el infinito hasta la superficie de la esfera y luego ir desde la superficie de la esfera hasta el punto que a mí me interesa. ¿Por qué tengo que hacer esta distinción? Porque el campo eléctrico tiene una forma por afuera de la esfera y tiene otra forma por dentro de la esfera. Entonces la integración va a tener que ser en dos pasos necesariamente. Así que esto se puede entender como menos la integral entre infinito y R mayúscula, es decir, venirme desde la esquina y llegar hasta la superficie de la esfera, de E escalar diferencial de L, menos la integral entre R y R de E escalar diferencial de L. Ahora, no nos vamos a meter a hacer esta cuenta de vuelta. ¿Por qué? Porque ya está hecha, efectivamente. Fíjense que BR para la otra región ya está calculado. Así que llegar hasta la superficie de la esfera, sencillamente me va a dar un valor fijo, ¿sí? Y esto da más Q sobre 4pi epsilon 0, 1 sobre R mayúscula. Mientras que, ahora lo que tenemos que observar es lo siguiente. El campo eléctrico en esta región donde me estoy moviendo, estoy entre el radio de la esfera y un punto interior cualquiera. ¿Cuánto da ese campo eléctrico? Da 0. Así que si esto es 0, esta parte integrada da exactamente 0. Así que el resultado, en este caso, es un valor constante. Q sobre 4pi epsilon 0, 1 sobre R. En términos de este problema en concreto, para esta esfera en concreto, con esta carga superficial, da este valor, 300.000 volts constantes. ¿Y esto por qué es así? Bueno, porque como esto es un conductor, si es todo conductor, es un conductor en equilibrio electrostático, o si es un cascarón hueco, el campo eléctrico aquí adentro, en condiciones de equilibrio electrostático, en los dos casos es 0. Por lo tanto, el trabajo que me cuesta mover una carga aquí adentro es exactamente 0. Como resultado final, entonces, la función de potencial va a ser una función partida, que va a ser de una manera cuando R es mayor que R y de otra manera cuando R es menor que R mayúscula. Entonces, en la región donde R es mayor que el radio de la esfera, tenemos que esto da Q sobre 4pi epsilon 0, 1 sobre R, y aclaremos que esto es cuando R es mayor que R mayúscula, radio de la esfera. Mientras que cuando nos movemos en la región interna, es decir, cuando R es menor o igual, podemos decir, que R mayúscula, entonces el potencial tiene un valor constante y ese valor constante es el valor que tiene en la superficie. Y eso da sencillamente Q sobre 4pi epsilon 0, 1 sobre R mayúscula. En el caso concreto de esta esfera que dibujamos acá, bueno, ese valor sería de 300.000 volts. Podemos dibujar desde luego esta función en términos de la coordenada radial. Y entonces podemos marcar algunos puntos de interés, como por ejemplo lo es cuando la coordenada radial R es igual a R mayúscula, que es el radio de la esfera. Bueno, para el lado en el cual nos movemos con R minúscula mayor que R mayúscula, el comportamiento es como 1 sobre R. Así que lo que tenemos es algo de este estilo. Una función que crece hasta cierto valor límite. ¿Sí? Ese valor límite, estamos dibujando B de R, no nos olvidemos, se toca cuando R es igual a R mayúscula. Y a partir de ahí esta función se queda como, se queda constante. ¿En qué valor? Bueno, en este valor Q sobre 4pi epsilon 0, 1 sobre R mayúscula. Y acá queda de manifiesto un poco esa relación de que el campo de alguna manera está vinculado con una derivada de la función potencial. Formalmente es menos el gradiente del potencial. Así que aquí hay unas derivadas, ¿sí? Y fíjense que en la zona donde el potencial es constante, la derivada de una constante da 0 y el campo eléctrico es 0. Y si derivamos respecto de R en esta región donde esto va como 1 sobre R, esto es proporcional a 1 sobre R, bueno, el resultado va a ser proporcional a 1 sobre R cuadrado. Así que ahí recuperamos ese comportamiento que tiene el campo eléctrico.
Adelantándoles un poco de próximos encuentros, la conclusión general que se saca de acá es que el potencial es constante adentro de todo el volumen de un conductor en equilibrio electrostático. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si yo tengo un clavo, que es una masa de hierro que está cargada, supongamos que está cargada, bueno, el potencial en todo punto adentro es el mismo potencial que en la superficie en equilibrio electrostático. Bueno, así hechas las cosas, tenemos que llevar todo a algún instrumento práctico. Y el instrumento práctico para medir cuestiones de electricidad es el multímetro. En esta configuración que lo tengo es un voltímetro, es decir, está configurado para medir diferencias de potencial. ¿Y entre qué puntos son las diferencias de potencial que mide? Bueno, entre la punta de esta sonda como referencia, que es la pata negra, y esta otra sonda que es la pata roja. Esto está conectado por un conductor, así que el potencial que esto toque va a ser el mismo en todo su recorrido, y el potencial que esto toque va a ser el mismo también en todo su recorrido. Y el aparato va a medir la diferencia de potencial entonces entre estos dos puntos. Así que con esto lo que podemos medir es la diferencia de potencial en las pilas. Por ejemplo, acá lo que tengo es una pila, desarrollo de Volta, y tiene una terminal que es la negativa y otra terminal que es la positiva, y veamos por ejemplo cuánto es la diferencia de potencial hecha con una reacción química, desde luego, entre las dos terminales. En este caso apoyamos esta pata acá, así que esta parte está al mismo potencial que esto, y ahora cuando conectemos la otra terminal, esto va a estar al mismo potencial que esto, y mediremos entonces la diferencia de potencial entre las dos terminales de la pila, que en este caso es aproximadamente 5 volts, porque esta batería está un poco gastada. En cuestiones prácticas, el infinito para cuestiones de electricidad es la conexión a tierra. Eso es lo que se considera en términos prácticos como cero de potencial. Así que, ¿qué significa esto? Bueno, que me puedo llevar esta punta muy lejos a la esquina, o conectar esto a un caño que esté conectado a tierra, y esto tendrá potencial cero. Y ahora con esta otra sonda yo puedo medir la diferencia de potencial entre el infinito y el punto donde yo esté, en particular para este conductor cargado. Y entonces en ese caso lo que voy a obtener, por ejemplo, si vengo y toco la superficie de la esfera de nuestro problema, lo que voy a medir es un valor de 300.000 volts. Ahora, por más que esto esté respecto a tierra a un valor elevadísimo, puede llegar a 300.000 volts o muchísimo más, si yo ahora toco con las dos terminales, la diferencia de potencial que hay entre dos puntos del mismo conductor, la diferencia de potencial es cero. ¿Por qué? Porque acabamos de ver que el potencial sobre todo el volumen de un conductor es de un valor constante. Y por lo tanto la diferencia de potencial va a ser cero. Así que es lo mismo que ponga esta terminal acá y esta terminal acá, la diferencia de potencial va a dar cero entre acá y acá, o entre acá y acá, entre acá y acá y entre acá y acá. Supongamos que tenemos dos conductores en equilibrio electrostático con alguna distribución de cargas, que tienen muy bien definido su potencial respecto al infinito. Serían entonces distribuciones de carga acotadas. Por lo tanto el infinito es un muy buen referencial. Digamos que el potencial en la superficie del interior del clavo es V sub A, y que el potencial en la superficie y en todos los puntos adentro del sacabocados es V sub B. También supongamos que el potencial V sub A es mayor que V sub B. Supongamos ahora que ponemos una cierta carga Q en este punto que toca a este conductor que está a potencial VA, y que inicialmente hay energía cinética 0. Esto lo vamos a liberar, y si esto es una partícula positiva, va a ir desde donde hay más potencial a donde hay menos potencial, y lo podemos hacer a lo largo de alguna trayectoria muy complicada. Fíjense que el campo eléctrico que pueden tener estas dos distribuciones puede ser complicadísimo, podrían ser líneas muy complicadas. Pero bueno, apelemos a conceptos de energía, y entonces veamos cómo es la energía en este punto, ¿sí? En el punto A nosotros tenemos que la energía potencial electrostática es Q veces VA, y la energía cinética en este lugar, si partimos del reposo, es igual a 0. Así que sumadas, esto nos va a dar Q por VA. Muy bien, y esto va a ser alguna trayectoria muy complicada, no interesa la forma, y va a adquirir velocidad y va a llegar hasta el otro conductor. Y ahí veamos cómo es la cuestión energética. En este lugar, UV nos da Q veces por V sub B.
mientras que la energía cinética K sub B es igual a 1/2 de mv al cuadrado, donde m es la masa de la partícula y b es la velocidad que ha adquirido. Ahora, como estamos lidiando con fuerzas conservativas, vamos a poner cuánto da esto. Esto es qb sub b más 1/2 de mv cuadrado. Como estas fuerzas que están actuando son conservativas, entonces esto tiene que ser igual a esto. Así que podemos establecer esta igualdad. De donde podemos pasar este término restando para acá. Así que tenemos q por v sub a menos v sub b es igual a 1/2 de mv cuadrado. De donde va a ser muy fácil, por ejemplo, encontrar la velocidad que adquiere esta partícula cuando toca al conductor B. Desde luego ya no me importó cómo es la trayectoria y tampoco me importa cómo es la construcción y la forma que tienen las líneas del campo eléctrico. Supongamos que la partícula con la que estamos trabajando es un protón. Los protones tienen una masa de 1,67 por 10 a la menos 27 kilogramos. Su carga tiene el mismo valor absoluto que la del electrón, 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs. Y supongamos que la diferencia de potencial que hay entre estos dos conductores es delta V igual a 100 volts. En estas condiciones se puede despejar la velocidad final que va a tener esta partícula. El resultado de esto es aproximadamente 140.000 metros sobre segundo. Por ejemplo, este resultado va a ser el mismo si V sub A está a 100 volts y V sub B está a 0 volts respecto de tierra. Pero también va a ser lo mismo si V sub A está a 50 volts respecto de tierra y V sub B está a menos 50 volts respecto de tierra, porque entonces esta cuenta nos va a dar la misma diferencia de potencial. Desde luego, el potencial electrostático también es susceptible al principio de superposición y ahora lo vamos a enunciar. Dado un sistema de referencia al que podemos llamar O y una cantidad n de cargas puntuales fijas que están, muy importante, acotadas en el espacio. ¿Qué significa que están acotadas en el espacio? Que pueden ser envueltas por una esfera que las envuelve y las contiene completamente. Esta esfera es una esfera finita, desde luego, o si puede venir un oso gigante y abrazar y contener completamente esas cargas. Eso quiere decir que están acotadas en el espacio. En esas condiciones, una muy buena elección es tomar el referencial en el infinito, RA tendiendo a infinito. Así, el potencial en una posición R del espacio es sencillamente el potencial electrostático aportado por cada una de las cargas individuales sumado, desde luego, según esta expresión, 1 sobre 4 pi epsilon 0 por la sumatoria desde i igual 1 hasta n de q sub i sobre la norma o módulo de r menos ri. El subíndice i para las posiciones denota las posiciones de los puntos fuente. Muy bien lo anterior respecto a cargas puntuales, pero ¿cómo se determina el potencial electrostático de una distribución continua de cargas que están, sí, muy importante, acotadas en el espacio? Por ejemplo, la de un cuerpo extenso cargado, como lo puede ser un pato uniformemente cargado o inhomogéneamente cargado. Respuesta, tenemos que utilizar el principio de superposición. ¿Qué tenemos que considerar primero? Bueno, un pequeño elemento de carga diferencial de Q que está ubicado en una posición R' del espacio. Entonces, la pequeña contribución de potencial que hace este elemento en el punto R, que es el punto de observación, es según diferencial de B igual a 1 sobre 4 pi epsilon 0 por dq sobre R menos R', donde desde luego estoy hablando del módulo de R menos R' abajo. Con un poco más de formalismo, digamos que dado un sistema de referencia O y una distribución de carga fija acotada en el espacio, una buena elección siempre es tomar que el referencial sea el infinito y así el potencial en este punto de coordenada R se encuentra como la suma de todos los aportes de potencial de todos los elementos que están acá adentro. Y esto en este caso es 1 sobre 4 pi epsilon 0 la integral de Q sobre R menos R', donde ahora hay que tener cuidado con esto. Y veremos luego cómo calcular esto en distintos casos sencillos. Ahora vamos de vuelta, más formales todavía. Dado un sistema de referencia O y una distribución de carga fija que está acotada en el espacio, una muy buena elección de vuelta es tomar el referencial en el infinito. Si se sabe la distribución de carga ρ de R', ¿qué es esto? Es una función, una lista que me dice en cada punto del espacio cuánta carga hay asociada. Entonces, por definición, dq
es rho de R' diferencial B', donde diferencial de B' es un diferencial de volumen, no confundir. Y por lo tanto, lo anterior queda, bueno, sumar todas las contribuciones al potencial de esta manera, como 1 sobre 4 pi epsilon 0 por la integral triple en el volumen ocupado por las cargas de, ¿qué cosa? Rho de R', diferencial de volumen, sobre R menos R' en módulo, donde otra vez omega es el volumen en el cual están contenidas las cargas. Lo anterior descansa sobre el potencial para la carga puntual. Y lo pudimos extender a casos en los cuales la distribución de carga está acotada. Es decir, esa distribución de carga, por más extendida que esté, se puede envolver completamente por una esfera que la contiene toda. Pero podría no ser el caso. Entonces, ¿qué se hace si la distribución de cargas no está acotada en el espacio? Bueno, si no está acotada nuestra distribución de carga, como lo puede ser, por ejemplo, una línea infinita de carga, un plano infinito cargado o un volumen infinito, bueno, en esos casos sí se puede saber por Gauss la forma que tiene el campo eléctrico en todo el espacio. Con esa información siempre puede calcularse, habiendo fijado un referencial A arbitrario o conveniente, con la definición de delta B igual a menos la integral entre A y B de E producto escalar diferencial dl. Y siempre quedará que el potencial en ese punto de referencia elegido arbitrario o convenientemente va a dar 0. Recorrimos un camino, es decir, si sabíamos el campo eléctrico, encontrar el potencial. Y ahora veamos el camino inverso. Si uno sabe el potencial, ¿cómo podemos encontrar el campo eléctrico? Para la fuerza decimos lo que sabemos, la fuerza es menos el gradiente del potencial. Pero si estamos trabajando con una fuerza aplicada sobre una partícula en un campo eléctrico, podemos decir que esta fuerza es Q por E. Así que Q por E va a ser menos gradiente de U. Entonces, de aquí podemos despejar el campo eléctrico como menos el gradiente de U sobre Q. Y esto es lo mismo que menos el gradiente de U sobre Q, y U sobre Q por definición era B, así que finalmente el campo eléctrico se relaciona con B con la siguiente relación: E es igual a menos el gradiente de B. Así que podemos transitar el camino inverso, es decir, sabido el potencial electrostático como una función escalar de las coordenadas espaciales, entonces el campo eléctrico, que es una propiedad vectorial del espacio, se puede encontrar como menos el gradiente del potencial electrostático. Bueno, volvemos a encontrarnos con un viejo conocido, el dipolo eléctrico, una carga más Q puesta en una posición X igual a menos A y una carga menos Q puesta en una posición X igual a A. Y ahora lo que nos piden es encontrar el potencial eléctrico en algún punto, no ya sobre este eje, sino en cualquier punto sobre el plano XY, donde estamos asumiendo que nos vamos a manejar con la coordenada Z igual a 0. Bueno, ¿y cómo calculamos el potencial en cualquier punto de coordenadas x, y del espacio? Bueno, vamos a tener que fijarnos primero cómo es esta distribución de cargas. Bueno, esta distribución de cargas está acotada en el espacio. ¿Qué quiere decir? Que la puedo envolver toda a la distribución de cargas con una esfera de radio finito, o puedo decir que hay un oso que puede venir y abrazarla completamente. ¿Eso qué consecuencias tiene? Bueno, que hay un muy buen referencial, que es el infinito, y entonces para el potencial de cada una de las cargas, principio de superposición, podremos utilizar la forma 1 sobre 4 pi epsilon 0 Q sobre R. Pero bueno, para poder darnos a este cálculo vamos a necesitar algunos ingredientes. A saber, bueno, ¿cómo es el radio R? Bueno, este vector posición en el cual estamos parados, R, tiene coordenadas X, Y. Después, ¿cuál es la posición de la carga Q1? Eso lo vamos a llamar R1. Bueno, R1 está en la posición menos A, punto y coma, 0. Después, R2 está en la posición más A, punto y coma, 0. ¿Sí? Y ahora tenemos que encontrar estas distancias. R menos R1, módulo, y R menos R2. Así que hagamos ese vector diferencia. Bueno, R menos R1, ¿qué es? Es R menos R1, o sea que esto es X más A, punto y coma, Y. Después tenemos que hacer R menos R2.
y R menos R2 es R menos esto, así que tenemos X menos A, punto y coma, Y. Después lo que nos interesa es saber cuánto vale el módulo de cada una de estas diferencias de posición. Bueno, utilizaremos el teorema de Pitágoras. Esto es R menos R1, módulo, es igual a la raíz cuadrada de X más A al cuadrado más Y al cuadrado y se cierra esta raíz. Después encontramos el módulo o norma de R menos R2. Y esto es la raíz cuadrada de X menos A al cuadrado más Y al cuadrado. Se cierra aquí la raíz. Bueno, de manera tal que el potencial total en el punto P, llamémoslo el potencial B en coordenadas X, Y directamente, va a ser el potencial B1, que corresponde a la carga positiva, o también lo podemos llamar B más si quieren. ¿En qué lugar? En X, Y, más el potencial que aporta la partícula 2, B2, en X, Y. Y ahora cada una tiene su expresión. Bueno, veamos cómo es esto. Bueno, para B1 es 1 sobre 4pi epsilon 0, la carga Q, sobre la distancia R menos R1 módulo, bueno, que esto es X más A al cuadrado más Y al cuadrado, se cierra esta raíz. Bueno, y aquí le tenemos que sumar el potencial de la partícula 2. Es 1 sobre 4 pi epsilon 0, la carga 2, que es menos Q, sobre el módulo de R menos R2. Así que eso se convierte en menos 1 sobre 4 pi epsilon 0 por Q sobre raíz cuadrada de ¿qué? De X menos A al cuadrado más Y al cuadrado y se cierra la raíz ahí. Bueno, desde luego esto se puede embellecer un poco más, porque podemos sacar muchos factores comunes, a saber, bueno, saquemos 1 sobre 4 pi epsilon 0 para que ahora lleguemos a un resultado más lindo. Digamos que esto es entonces 1 sobre 4 pi epsilon 0 por, ¿qué cosa? Por Q sobre X más A al cuadrado más Y al cuadrado, se cierra, menos Q sobre X menos A al cuadrado más Y al cuadrado. Lo cerramos acá. También podría haber sacado factor común Q, pero bueno, por una cuestión estética, en esta ocasión lo voy a dejar. ¿Por qué? Porque ahora vamos a notar lo siguiente. Desde luego, esto nos dice la expresión para el potencial en cualquier punto de coordenadas X, Y del espacio. Una cosa interesante de notar es que hay una cierta simetría cilíndrica, pero alrededor del eje X. Así que lo mismo se podría decir en un punto que esté sobre un anillo que está centrado en el eje X. Eso se los dejo a ustedes para que lo miren. Y ahora veamos una cosa interesante, por eso dejé esto de esta manera, que es cuánto es el potencial B en 0, 0, es decir, en el origen de coordenadas. Bueno, B en 0, 0 es 1 sobre 4pi epsilon 0 por ¿qué cosa? Bueno, evaluar X igual a 0 e Y igual a 0. ¿Esto qué es? Q sobre la... Esto es 0, me queda A al cuadrado, raíz cuadrada, me queda el módulo de A, que es, como A es una distancia positiva, nos queda Q sobre A. Y ahora restamos, ¿qué cosa? Q dividido esto evaluado en 0, 0. Esto me da 0, esto me da 0, esto me da la raíz cuadrada de A al cuadrado, que es A directamente. Y esto es una cosa menos la misma cosa. Esto da 0. El potencial justo en este lugar, en el medio, entre las dos partículas cargadas, da 0. Sin embargo, fíjense que sucede una cosa muy interesante. Pregunta, ¿cuánto es el campo eléctrico en ese lugar? Y esto hay que mirarlo con cuidado. ¿Por qué? Porque la flecha de campo eléctrico para una carga positiva va a ser hacia afuera. Esto será E1. Y la flecha de campo eléctrico para la carga negativa va a ser E2. También hacia acá. Y fíjense una cosa. Esta carga tiene misma magnitud que esto, Q. Y la distancia es la misma. Así que el campo eléctrico en el mismo lugar, en 0, punto y coma 0, no es ni más ni menos que 2 veces, ¿qué cosa? 1 sobre 4pi epsilon 0,
Q sobre A al cuadrado. ¿Y en qué dirección va esto? En la dirección de inversor, en ese lugar. Y ahora, fíjense qué interesante, porque el hecho de que el potencial sea cero en un punto del espacio no implica que el campo eléctrico tenga que ser cero en ese lugar. Desde luego, les dejo como ejercicio, si es que están muy aburridos, ver que esta expresión para el campo, para el potencial en función de las coordenadas x, y, también nos permitiría encontrar el campo eléctrico en cualquier punto del espacio de coordenadas x, y, como haciendo menos el gradiente del potencial, es decir, E como función de x y de y es igual a menos el gradiente de la función b de x y, ¿sí? ¿Qué significa esto? Bueno, esto es menos derivada respecto de x, punto y coma, derivada respecto de y, de b de x y, o más desarrollado si quieren, es un menos de qué cosa, derivada respecto de x, de b de x y, punto y coma, derivada respecto de y, de que de b de x y. La cuenta es larga y más complicada, pero se puede hacer, y también pueden comparar con el resultado que daría por el cálculo sencillo de campo eléctrico. Ahora vamos con otro viejo conocido, el anillo uniformemente cargado. Diremos que este anillo está sobre el plano YZ, centrado en el origen, y que nos piden el potencial a lo largo del eje X, siguiendo una lógica parecida a la que seguimos cuando estudiamos esto desde el punto de vista del campo eléctrico. Digamos que este anillo tiene una carga total Q que está uniformemente distribuida en este anillo que es muy delgado. Entonces podemos definir una cierta densidad lineal de carga lambda igual a Q sobre el perímetro, que es 2pi por A. De esta manera lo que podemos decir es que un diferencial de carga de Q es lambda por diferencial de L, donde el diferencial de L es un diferencial de longitud sobre el perímetro del anillo. Pero si nos piden de vuelta cómo es el potencial en este punto P, lo que vamos a tener que notar es lo siguiente. Bueno, primero, y desde luego, que esta distribución de carga está acotada en el espacio. Es decir, puedo envolverla con una esfera de un radio finito, o puede venir un oso gigante y abrazarla y darle cariño completamente. Si esta distribución está acotada, entonces hay un referencial que es el referencial de oro para estos casos, que es el infinito, y por lo tanto valdrá que para cualquier elemento de esta distribución, bueno, el aporte será 1 sobre 4 pi epsilon 0 por la carga asociada a ese elemento sobre la distancia que hay entre el elemento y el punto de observación. Y cuestiones que hay propias de estas geometrías. Yo me paro en un punto P sobre el eje X, que es lo que me va a interesar hacer. Bueno, cualquier pequeño elemento de carga sobre el anillo va a tener la misma distancia R hacia este punto que me interesa. ¿Cuánto es esta distancia R? Bueno, si estoy parado a una distancia X y esto es mi idea, bueno, R es raíz cuadrada de A cuadrado más X cuadrado. De manera tal que entonces ahora podré decir cuánto es el pequeño aporte de potencial que hace este elemento de carga a este punto. Bueno, diremos que eso es diferencial de B, en donde en la distancia X, si quieren, y esto es 1 sobre 4pi epsilon 0 por dq sobre esta distancia, a al cuadrado más x al cuadrado. Desde luego, ahora podemos tomar en cuenta esto que acabamos de decir acá, que dq es lambda por diferencial de L, así que esto queda 1 sobre 4pi epsilon 0, lambda por diferencial de L sobre raíz cuadrada de A cuadrado más x al cuadrado. Esto, fíjense que este diferencial de longitud no está afectando a ninguna de las otras variables que están acá, así que eso va a ser muy interesante a la hora de encontrar el potencial total, porque esto va a ser más sencillo de encontrar que el campo eléctrico. ¿Qué es lo que quiero decir? Bueno, lo que quiero decir es que el campo eléctrico total en un punto que está a una distancia X del origen es, bueno, sencillamente la integral del diferencial de B. Y esto está integrado entre 0 y B. ¿Y esto qué va a ser? Esto va a ser la integral de ¿qué? De esta expresión que tenemos acá, 1 sobre 4pi epsilon 0, lambda por diferencial de L sobre raíz cuadrada de A cuadrado más x al cuadrado.
Muy bien. ¿Entre dónde y dónde se integra esto? Bueno, se integra sobre toda la longitud perimetral de el anillo. Así que esto va entre 0 y 2pi por a. ¿Qué cosas se pueden quitar de la integral? Bueno, todo lo que no esté afectado por la variable de integración L, que en este caso va a ser 1 sobre 4pi epsilon 0 lambda sobre a al cuadrado más x al cuadrado por la integral entre 0 y 2pi por a de diferencial de L. Pero esto sencillamente es el perímetro del anillo. Así que esto es 2pi por a. Y esto va a dar 1 sobre 4pi epsilon 0 lambda por 2pi por a dividido raíz cuadrada de a cuadrado más x al cuadrado. Ahora, qué interesante que como yo definí lambda como q sobre 2pi por a, entonces lambda por 2pi por a es q. Así que esto que está acá, lambda por 2pi por a, es la carga total que tiene el anillo. Así que esto es 1 sobre 4pi epsilon 0 q sobre raíz cuadrada de a cuadrado más x al cuadrado. Y esto lo vamos a remarcar. Desde luego esto es un escalar, es una función. Esto es b de x. Pongámoslo entonces y ahí quedó nuestro resultado. Lugares interesantes para anotar. Bueno, notemos por ejemplo una cosa interesante. ¿Cuánto es b en el origen? Bueno, ¿cuánto es el potencial en el origen? El potencial en el origen es cuando x es igual a 0. Así que esto va a ser 1 sobre 4pi epsilon 0 por q dividido, ¿qué cosa? Esto va a dar 0 y esto es la raíz cuadrada de a al cuadrado a, esto sería el módulo de a, pero como a es una distancia positiva por hipótesis, directamente pongamos a sobre a. Y esto es distinto de 0, ¿sí? Pero si volvemos la atención a cuánto era el campo eléctrico, les dejo que revisen cuánto era esto, que el campo eléctrico en 0, bueno, tenía una compensación. Por ejemplo, podemos pararnos aquí y decir, bueno, ¿qué campo eléctrico produce este elemento de carga? Bueno, produce un pequeño campo hacia acá. Pero diametralmente opuesto, existe otro elemento exactamente igual, que hace una flecha de campo de igual magnitud y opuesta, así que se cancela. Y todos los pares diametralmente opuestos aportan campo que se cancela. Bueno, vimos en ese caso que el campo eléctrico en 0, ahora lo habíamos manejado, si quieren podemos ponerlo como 0, 0, 0, 0, también es válido. Esto era 0. Y acá tienen otro ejemplo que también puede ser un poco contraintuitivo, donde el campo eléctrico es 0, pero el potencial es distinto de 0. Desde luego, también les dejo como propuesta que encuentren entonces que el campo eléctrico en función de x, que fue el campo eléctrico que encontramos cuando discutimos el campo eléctrico del anillo, también verifica que es menos el gradiente de esta función b de x que tenemos acá. Que en este caso, esto va a ser equivalente a menos la derivada respecto de x de b de x. Ojo, ¿en qué dirección? En la dirección de inversor. O, si lo ponen en términos de brackets, esto va a ser esta componente, punto y coma, 0, punto y coma, 0. Lo que quiero decir es que verifiquen que esto tiene como resultado esta expresión que tenemos acá, donde k sub b es 1 sobre 4pi epsilon 0. Ahora, otro viejo conocido para explorar cómo es el potencial. El disco uniformemente cargado que está sobre el plano YZ y centrado en el origen. Y nos piden cuánto es el potencial en el punto P. Es decir, la energía potencial electrostática. Bueno, cosas a mirar. Bueno, digamos que el disco tiene un radio R. Tiene una densidad superficial de carga que es uniforme en toda su superficie. Eso quiere decir que una pequeña cantidad de carga de Q se puede encontrar como sigma por diferencial de área, sencillamente. Y ahora también notemos cómo es esta distribución de carga. Esta distribución de carga es una distribución acotada en el espacio, se puede envolver con una esfera o la puede venir a abrazar un gigante completamente y darle cariño. Eso significa que para cualquier pequeño aporte y para la totalidad de los aportes vale el referencial del infinito, y para eso ya tenemos cómo es la forma del potencial. Para cualquier elemento de carga va a ser 1 sobre 4pi epsilon 0
por el valor de ese elemento de carga sobre la distancia que hay entre esa carga y el punto de observación. ¿Y cuál es el truco? Bueno, el truco es el mismo que utilizamos cuando encontramos el campo eléctrico de el disco uniformemente cargado. Es decir, bueno, imaginémonos que en el punto de interés, que es el punto de observación, si quieren dibujemos un ojo, donde hay alguien mirando justo en este punto, bueno, en este lugar hay un pequeño aporte al potencial debido a un anillo que está sobre este disco. Entonces ahí lo que podemos utilizar es lo que acabamos de encontrar para el potencial en función de la coordenada X para un anillo uniformemente cargado. En el caso anterior lo vimos para un anillo de carga Q y de radio A. Entonces lo que tendremos que hacer es un reemplazo. Vamos a hacer ahora que donde decía A, ahora tomemos el radio R, que va a ser la variable de integración de este anillo que tenemos acá. Y notemos que la carga Q ahora es reemplazada por el pequeño aporte de carga de Q que está aquí en este anillo, que tiene radio R y tiene un cierto grosor diferencial de R. Así que en estas condiciones lo que vamos a decir, bueno, que en este punto P, B, ya a secas podemos decirlo, obviando que esto está evaluado en este punto de coordenadas X00, bueno, esto es un pequeño aporte de potencial. ¿Y cuánto vale? Vale 1 sobre 4pi epsilon 0. Dijimos que donde decía dq vamos a poner sigma por diferencial de área, dividido, ¿qué cosa? Dividido r cuadrado más x al cuadrado. Este es el pequeño aporte al potencial que hace este anillo uniformemente cargado que está aquí. De hecho, ahora tenemos que fijarnos en la geometría que tenemos para escribir ¿qué cosa? El diferencial de área. ¿Por qué? Bueno, escribamos todo de vuelta. Esto es 1 sobre 4pi epsilon 0, sigma, que es una constante, y el diferencial de área es el diferencial de área de un anillo grueso que tiene radio R, así que el perímetro es 2pi r, y el grosor es diferencial de R, así que esto va a ser 2pi por r por diferencial de R. Dividido, por supuesto, r cuadrado más x al cuadrado. Esto es el pequeño aporte para el potencial. Muy bien, entonces, ¿cuánto será b en x00? Si quieren, ahora lo ponemos desarrollado. Bueno, será la integral de diferencial de b entre 0 y b. Y entonces, ¿esto qué va a ser? Esta expresión que tenemos acá, integrada. Va a ser la integral de 1 sobre 4pi epsilon 0 sigma por 2 pi r diferencial de r dividido raíz cuadrada de r cuadrado más x al cuadrado. Muy bien, saquemos las cosas que son constantes, dejando astutamente algunas. ¿Entre dónde y dónde se está integrando esto? Bueno, esto se está integrando respecto a la variable r, ¿sí? Y esto va entre 0 y r mayúscula, desde luego que es el radio del disco. Bueno, yo me voy a sacar todas las constantes, como por ejemplo 1 sobre 4pi epsilon 0. Saquemos sigma y saquemos pi. Y me voy a quedar adentro de la integral con 2r diferencial de r dividido raíz cuadrada de r cuadrado más x al cuadrado. Esto desde luego se está integrando entre 0 y r mayúscula. ¿Por qué? Porque ahora lo que voy a proponer es un cambio de variables. Voy a proponer que la variable u va a ser r cuadrado más x al cuadrado, lo que está dentro de esta raíz que está aquí. De esta manera tenemos que du es igual a, respecto de r, porque a x lo tratamos con una constante, 2r diferencial de r, que es esta parte que tenemos aquí arriba, ¿sí? Así que esto va a quedar sigma pi sobre 4pi epsilon 0 por la integral, ahora veremos entre dónde y dónde, de diferencial de u sobre la raíz de u, que es mucho más fácil de integrar, desde luego. Ahora, respecto a los límites de integración, veamos qué sucede. Cuando r es igual a 0, entonces u es igual a x cuadrado. Y cuando r es igual a r mayúscula, que es el límite superior de integración, tenemos que u es igual a r mayúscula al cuadrado más x al cuadrado. Así que esta integral se está evaluando entre x al cuadrado y r al cuadrado más x al cuadrado.
Desde luego, esta integral va a dar sigma pi sobre 4pi epsilon 0. De hecho, podríamos ya ir simplificando los pis. Y la primitiva de 1 sobre raíz de u es 2 veces la raíz de u. Desde luego evaluada entre x al cuadrado y r al cuadrado más x al cuadrado. Así que esto, ¿a qué va a ser igual? Pongamos el igual por aquí. A ver, acá, a esta altura, ¿sí? Bueno, esto va a ser sigma. Fíjense que este 2 lo podemos simplificar con esto y nos queda acá. Nos va a quedar sigma sobre 2 epsilon 0 por la raíz de u evaluada en el límite superior. Así que esto me va a dar la raíz cuadrada de r cuadrado más x al cuadrado. Se cierra la raíz ahí, menos la raíz cuadrada de x al cuadrado, que eso se conoce como el módulo de x, si quieren simplificarlo de esta manera. ¿Por qué? Porque esto lo podemos ver desde el lado positivo de las x y desde el lado negativo de las x. Y este es el resultado final para el potencial B en función de x para este disco que está uniformemente cargado, siempre que nos estemos moviendo desde luego sobre el eje X. Cosas interesantes de este resultado que tenemos acá. Podemos calcular, por ejemplo, cuánto es el potencial justo en el disco, es decir, cuando X es igual a 0. En esas condiciones, esto se puede evaluar perfectamente bien y llegamos a que B es igual a sigma R sobre 2 epsilon 0, porque esto da 0 y me queda R directamente. ¿Esto qué significa? Bueno, significa que, por ejemplo, si el disco es un disco metálico, este es el valor del potencial que hay en cualquier punto sobre el disco. Lo encontramos casi como un bonus track. Y ahora, desde luego, siempre podré también calcular el campo eléctrico, que va a ser según el eje X, como menos el gradiente de esta expresión que está acá. Pero, ojo, que va a haber algún problema en donde, cuando X es igual a 0, cuando X es igual a 0, esto no va a estar definido. ¿Por qué? Porque esta función no se puede derivar respecto de X en X igual a 0. Y de hecho, algún problema se veía venir cuando encontramos explícitamente esta expresión, que es la del disco cargado, para su campo eléctrico en función de la posición sobre el eje X. ¿Por qué? Bueno, porque si bien tenemos un X, que es factor común de estos dos términos, bueno, cuando X es igual a 0, esta función X sobre el módulo de X no está definida, así que el campo eléctrico justo en ese punto no está definido. Otro comentario interesantísimo: cuando hicimos el campo eléctrico del disco uniformemente cargado, hicimos el límite cuando R tiende a infinito y con eso obtuvimos el campo eléctrico para un plano infinitamente cargado. Entonces uno podría decir, bueno, está bien, partiendo de este resultado que es el potencial para un disco cargado, entonces podré encontrar el potencial en un punto P para un plano infinitamente cargado. Pero fíjense que el límite cuando R tiende a infinito de esto diverge. ¿Y por qué está fallando esto? Bueno, porque se deja de cumplir la hipótesis. Vamos a poner un no acá, no se puede extrapolar el potencial del plano infinito con esta técnica. ¿Por qué? Porque se deja de cumplir que la distribución de carga esté acotada. Es decir, un plano infinito ya no es abrazable con una esfera que lo contenga completamente y por lo tanto deja de valer la expresión del potencial para un pequeño elemento de carga, por ejemplo, que sí habíamos calculado tomando como referencia del infinito. Así que ya no se puede. Desde luego, esta expresión no se va a poder hacer, pero en el caso de un plano infinito sí lo que podremos hacer es tomar siempre la expresión del campo eléctrico E y tomar algún referencial arbitrario, ref, y luego buscar la diferencia de potencial entre ese referencial y el punto que nos interese, P, como qué cosa, como delta B igual a menos la integral de escalar diferencial de L entre el referencial y el punto en el que nosotros estemos. Desde luego, en el caso de distribuciones que no están acotadas, hay que recurrir a esa técnica, no hay manera de zafar. Si llegaste hasta acá, te doy las gracias y no olvides suscribirte. Soy Damián Gulich y nos vemos en el próximo encuentro.